1968, el general Juan Velasco Alvarado dirigió un golpe de Estado contra el presidente Fernando Belaúnde Terry. Este suceso afectaría la actividad radial privada en el país. Estoy en este momento en la cabina de control de Radio Nacional. De hecho, están transmitiendo en este momento en vivo. Desde aquí les cuento que en 1971, como parte de la política intervencionista del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, se dictó la Ley General de Telecomunicaciones. Mediante esta, el gobierno expropió el 25% de las acciones de las emisoras privadas y más tarde el 100% de varias de ellas. De alguna manera, con esta medida el gobierno pretendía acallar a la oposición política. El Estado va a expropiar el 100% de las acciones de algunas empresas, ¿no? Especialmente las de José Eduardo Cabero, ¿no? Conocido entonces como el zar de la radio, ¿no? Que tenía más de 40 emisoras, ¿no? Durante los años del gobierno militar, la programación de Radio Nacional fue en gran parte educativa. También se incluyeron programas que se transmitían en quechua y en aymara. En 1975 se transmitió el programa Reto y Respuesta, que era producido por el Ministerio de Educación y dirigido específicamente a profesores. Un año más tarde se realizó la serie Forjadores del Perú, en la que se narraban biografías de grandes personajes como César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Ciro Alegría, entre otros destacados peruanos. En 1980 se realizaron elecciones presidenciales. En ellas resultó ganador nuevamente Fernando Belaúnde Terry. Casi de inmediato fueron devueltos a sus propietarios los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos. Cuando se devuelven las emisoras también hay una serie de beneficios tributarios, ¿no? Para mejorar las empresas de radio y televisión en el Perú, ¿no? Y entonces van a modernizarse las emisoras, ¿no? Y efectivamente van a partir de los años 80 a formarse nuevas corporaciones y nuevas cadenas, ¿no? Las más importantes van a ser las de RPP y la Corporación Radial del Perú, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Fue fundada en 1963 a iniciativa de Manuel Delgado Parker. Rápidamente, en todo el país se crearon emisoras con estaciones afiliadas a esta. Se produjeron en radionovelas, programas juveniles y programas cómicos, pero a partir de 1980, RPP se definió como una radio eminentemente informativa. En el año 2000, RPP Noticias fue la radio de mayor sintonía en varias ciudades del país. Tiene programas súper destacados como La Rotativa del Aire o Ampliación de Noticias. ¿Quién no los conoce? Entre sus conductores, entre sus voces, estuvieron y han estado gente como Humberto Martínez Morosini, Denis Vargas Marín, El Chema Salcedo, Jesús Miguel Calderón, Raúl Vargas, por supuesto, y Miguel Humberto Aguirre. Este último, un periodista chileno que llegó a nuestro país después del golpe militar de Pinochet. A Miguel Humberto, Miwa, como se le dice, los peruanos le tenemos un cariño especial, porque él, en la época de los 80, inicios de los 90, cuando habían apagones en la ciudad, mantenía informada a la población y la tranquilizaba. Por eso se le llamó también el Señor de las Tinieblas. Tú escuchabas un bombazo, te quedabas sin luz y había que prender la radio y escuchar esos programas
que transmitían, donde decían dónde se encuentra usted, no tenga miedo, ya se va a comunicar con usted su familiar. Durante casi 20 años, el terrorismo mantuvo en vilo al país entero. Muchas emisoras radiales sufrieron atentados y presiones. Hubo radios que resistieron heroicamente, denunciando tanto los atentados terroristas de Sendero Luminoso, el MRTA, como también los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas, ¿no? En los duros años 80, tan complicados por la violencia, destacaron locutores de estilo popular, como el ronco Román Gámez. Un disc-jockey es un montadiscos. ¿Qué cosa quiere decir? Que hablas encima del disco hasta antes que comience a cantar. Por esa época también se realizaban eventos multitudinarios de gran acogida, donde se elegían las mejores canciones del año. En Radio Panamericana se organizó La Más Más y en Estudio 92 La Mejor Mejor. Se trataba de eventos donde se proyectaban videos musicales y se presentaban artistas nacionales de rock y pop en vivo. Los escenarios eran la Plaza de Hacho, la Concha Acústica del Campo de Marte y el Coliseo Amauta. En grande, Rock por la Paz. Miguel Mateos quizás. La Más Más era el evento esperado para toda la gente que gustaba de la música. Era este evento que se realizaba, bueno, muy sonado especialmente en el Amauta, ¿no? Más 86 y participa en el sorteo de los premios que En tenemos. las últimas décadas, voces como las de Sergio Galeani en Radio Insomnio, Carlos Galdós en Estudio 92 y los TTT, entre otros, fueron innovando la radio juvenil. Los TTT, Tres Tristes Tontos, eran Juan Francisco Escobar, Adolfo Bolívar y Eduardo Toguchi. Ellos se iniciaron en Radio 1160 y luego pasaron por Radio Miraflores y Estudio 92. Lo diferente que yo planteé desde un inicio fue, primero, producir un programa de radio como si se produjera un programa de televisión. Tenía sketch, tenía personajes, tenía segmentos, tenía temas, tenía una estructura bien fuerte y nos divertíamos un poco con el recurso de la improvisación, porque también tiene mucho que ver la chispa, ¿no? Cómo te llevas con tus compañeros. En el siglo XXI, la radio afronta nuevos retos. Hoy existen emisoras de todo tipo, privadas, públicas, religiosas, comunitarias, en fin. En provincias, la movida radial también es muy fuerte. También van a surgir muchas radios piratas, ¿no? Muchas radios piratas que operan sin licencia, ¿no? Que operan clandestinamente, ¿no? Y de manera sostenida y con publicidad, ¿no? Y van a surgir también movimientos de radio popular y que surgen a partir de iniciativas, algunas de ellas de la Iglesia Católica, ¿no? Que van a tratar de dar voz a los que no tienen voz, ¿no? Según sus palabras, ¿no? La radio nunca perdió su principal fortaleza, ya sea por su carácter participativo, interactivo, el bajo costo de sus receptores, la variedad de géneros que ofrece o su amplia cobertura. La radio se mantiene como uno de los medios de comunicación masivos más importantes del país. Incluso gracias al Internet, la relación entre oyente y emisor se ha vuelto mucho más directa. La radio se escucha en hogares, centros comerciales, mercados, taxis, colectivos, está en todas partes.
podemos decir que hoy, en pleno siglo XXI, como decía un viejo pero aún vigente eslogan, la radio está más cerca de la gente. En sus inicios, en 1925, la radio nació como un medio de comunicación elitista. Sin embargo, no tardó en convertirse en un medio de comunicación masivo. La radio ha sido y es importantísima en la vida de todos los peruanos. Para muchos de nosotros, de hecho, es imprescindible. La radio nos acompaña, nos entretiene, nos divierte, nos informa e incluso nos brinda una tribuna donde poder expresarnos, porque hay muchos programas donde las personas podemos llamar a opinar, a sugerir o a quejarnos de algunas cosas que nos molestan. Cuando apareció la televisión, se dijo que la radio iba a morir nada más alejado de la realidad. La radio no solamente no ha muerto, sino está más viva que nunca. Nos vemos en la próxima.